también ya les adelanto que traten de no faltar a esa clase. No sé si nos toca, a ver, el próximo, no, va a ser en octubre o noviembre. Traten de no faltar porque ese módulo se da ese día, se desarrolla ese día y termina ese día y se evalúa ese día. O sea, hacemos así como un combo. Lo mismo bioestadística, ¿no? Vamos a ver, ese fin de semana vamos a hacer como unos talleres. Vamos a dar, les voy a dar una clase teórica para debatir dilemas. Ustedes van a los casos que yo les voy a dar, y eso hay que presentar y defender. Sencillito. Pero el que falta ese día se queda colgado, porque es todo un problema. Y cuando se presentan a fin de año no tienen evaluación en el módulo de bioética o bioestadística. Y la de vuelta otra vez a presentar notas, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Sí, Entonces saben ustedes sus responsabilidades. Bueno, mi querido doctor, maestro, por favor, s'il vous plaît. Eso es. Muchas gracias. Merci. Bueno, porque muchas veces es importante repasar un poquito la embriología. No vamos a entrar, por supuesto, en detalle, ustedes saben mejor que yo esto, ¿verdad? Pero muchas de las anomalías que vamos a ver en esta clase, en la próxima, tienen mucho que ver con la malformación embriológica, ¿verdad? Ustedes saben que ustedes están dando también el módulo de obstetricia y entonces van a poder detectar muchas anomalías del sistema genitourinario ya en la etapa fetal. Entonces, relativamente importante es por lo menos tener un conocimiento básico. No, esto no lo voy a preguntar, por supuesto, en el examen, pero es para saber, ¿no? ¿Cómo comienza toda esta historia del árbol? Estos van juntos generalmente, el genitourinario. El pronefros se inicia en la cuarta semana, es muy rudimentario y no funciona. Una estructura muy básica. Siguiente, al final de la cuarta semana aparece el mesonefro, tiene una función pero transitoria. Luego ya un poco más avanzando en la gestación, en la quinta semana aparece el metanefro, que va a ser el origen de un riñón permanente. Aún no va a ser funcional, va a iniciar sus funciones a partir de aproximadamente la novena semana. Se dan cuenta que, haciendo un poquito de hincapié en la etapa del desarrollo embrionario, como en esta semana, cuarta, quinta y sexta, prácticamente son determinantes para el desarrollo normal de cualquier órgano, entre ellos el riñón. Cualquier noxa que pudiera alterar o modificar esta etapa muy incipiente, vulnerable y delicada del desarrollo del embrión fetal, le va a afectar, ya sea del orden cromosómico, genético, ambiental. Y es un desafío para nosotros, porque hoy día se sabe también, decimos así a manera de cubrirnos un poquito la espalda, los médicos. ¿Y cuál es, doctor, el problema? ¿Por qué tengo esta malformación? Y decimos nosotros, es multifactorial. Ahí metemos así como un combo de todo un poco, ¿verdad? Y no estamos mal, no estamos alejados de la realidad. ¿Por qué les parece a ustedes que cuando decimos multifactorial? Sabemos que hay problemas genéticos, sabemos que hay problemas cromosómicos, ¿verdad? Pero, ¿y qué más puede afectar en la formación? ¿Medicamentos? ¿Qué más? A nivel externo, ¿qué nos puede afectar? Radiaciones. ¿Perdón? Radiaciones. Radiaciones. Todo lo que es medio ambiente nos puede afectar, ¿verdad? Fíjense que nosotros ahora tenemos en nuestras manos, tenemos los celulares. Y los celulares tienen una batería muy especial. Una batería que ahora ya no podemos nosotros quitar. ¿Se acuerdan que nosotros quitábamos antes la batería? Y ahora los celulares están sellados. Porque eso está bien demostrado, que esa batería es altamente tóxica. Nosotros estamos pegados a nuestros celulares. No sabemos. Y muchas cosas no vamos a saber hasta que los científicos revelen las verdades. Miren que esto es plata, mucha plata. ¿Qué van a decir si un día nos dicen, bueno, se demostró que tienen ondas electromagnéticas y dañan? Eso también está estudiado. Se recomienda en la noche cuando nos acostamos no mirar más el celular, porque si no el cerebro se activa.
estamos mirando ahí los mensajitos al final del día, ¿verdad? Y se recomienda eso, ¿verdad? Bueno, entonces cualquiera de estas causas puede afectar el desarrollo del sistema urinario. Continuando con el desarrollo urinario, el metanefro es una primera yema ureteral y el uréter, que es a formarse acá. Ya luego, en la siguiente etapa, se desarrolla la pelvis renal, los cálices, los tubos colectores. Esa es la yema ureteral. Y el otro punto donde se desarrolla es el blastema metanefrogénico. La yema ureteral interacciona con el blastema, o sea, se fusionan esto y empieza el inicio de la ramificación y la diferenciación de las nefronas. Las nefronas son las unidades funcionales del riñón, ¿verdad? Entonces, continuando el desarrollo, originalmente, fíjense, los riñones se ubican en la pelvis. La mayoría de las veces, o sea, un gran porcentaje, estos van a ascender, van a subir, porque embrionariamente están en la pelvis. Por eso, cuando hay a veces una malformación del árbol urológico, también puede afectar el árbol genital, por eso genitourinario, están muy juntitos. Y hay como en el varón, los testículos van para abajo y los riñones van para arriba. Y en la mujer también los ovarios van para abajo. Se cae en la pelvis y los riñones van para arriba, ¿no? O sea, hay una migración de su local original hacia al retroperitoneo superior, rota 90 grados y se produce, que generalmente se produce hasta la 9ª semana. Fíjense que siempre estamos hablando entre las 9ª y 10ª, que ya prácticamente el órgano génesis está terminando. 9 semanas no va a tener nuestro embrión y ya está terminando su órgano génesis. ¿Okay? Y va a ser muy importante en todo este proceso la vascularización que va a proceder de la arteria aorta abdominal. Bueno, zafamos un poquito de la parte embriológica y ahora vamos a ver que va a ser importante que nosotros podamos reconocer cuando veamos la imagen ecográfica de un riñón normal, qué es lo que nosotros vamos a estudiar en el riñón y qué es lo que nosotros vamos a definir. Si bien no podemos determinar, como la mayoría de los estudios ecográficos, la función de un órgano, nosotros podemos inferir de que alguna parte de la ecoestructura de un órgano está alterado cuando comprendemos la fisiología y la anatomía normal. Y fíjense, acá tenemos dos zonas que vamos a poder definir perfectamente por la ecografía cuando evaluamos el parénquima renal, donde está la corteza y está la médula. ¿Y qué órganos están dentro de estas estructuras que nosotros vamos a poder definir en el riñón normal? En la corteza están los glomérulos. Acá están los glomérulos, donde están las nefronas, que son las unidades funcionales. ¿Y qué funciones tiene el riñón para nuestro organismo? Filtración. Filtración. Excreción. Excreción. Acá está. Ahí ya ni lleva esta lesiones de género. No. Filtración. Reabsorción. Secreción y excreción. Es un órgano fundamental, ¿verdad? Que cuando se bloquea el riñón, nos va a crear una serie de problemas. Y fíjense cómo este órgano es muy sensible a los cambios hemodinámicos, que cuando hay una hipotensión por alguna causa, generalmente un traumatismo, una hemorragia, etc., cómo sufre este órgano, ¿verdad? Y uno de los grandes desafíos para la medicina interna es de bloquear el riñón cuando hay un bloqueo renal agudo por un problema vascular hemodinámico, ¿verdad? Y deja de funcionar y deja de cumplir sus funciones en la forma aguda y en la forma crónica también. La diabetes va destruyendo estas unidades funcionales, se va siendo reemplazado por tejido fibroso, etcétera, etcétera, y van perdiendo la funcionalidad. Y nuestro paciente diabético entra en una insuficiencia renal crónica por destrucción de estas pequeñas estructuras. Nosotros podemos ver esto en la ecografía y es de mucha utilidad que yo pueda informar no solamente la medida del riñón, porque la mayoría de los ecografistas a veces informamos solamente la medida del riñón, es medida normal. Claro,
normalmente la vamos a asociar a los datos del laboratorio que van a ser también, así como el doctor Gustavo había hablado sobre el páncreas. El laboratorio es fundamental. Cómo está la urea, cómo está la creatinina, cómo están los electrolitos, ¿verdad? Etcétera, que nos va a reflejar desde el punto de vista funcional cómo está ese riñón. Y la ecografía va a aportar primero su tamaño, si nos llama la atención que está muy chiquito o está muy grande, y qué alteración ecoestructural puede tener. ¿Se acuerdan de este esquema que nos había enseñado el profesor Gustavo, ¿verdad? Por eso puse acá en inglés a Gustavo, porque me encantó esta forma en que él enfoca, y es una sistemática y metodología de la exploración. Esto es aplicable a todos los órganos, cuando usted evalúa cualquier órgano. Y esto es muy importante, solo uno por ejemplo que tenemos dos riñones. Entonces vamos a mirar primero un riñón, estudiarlo, imprimirle, sacar todo lo que podemos sacar. Y lo que ustedes ya saben, qué órgano voy a evaluar, dónde está ubicado, está en el lugar correcto. Vamos a ver que una de las variantes va a ser que el riñón se quede, por ejemplo, en la pelvis, o no está en la fosa lumbar, sino se quedó por el camino. Entonces vamos a definir que acá, ¿está ubicado el riñón en su lugar? No está en la fosa. Yo justamente he visto ahora el jueves de una paciente con un problema de ubicación, de migración. ¿Cuáles son las características normales o habituales? El riñón, mi impresión es normal, tiene un tamaño normal, una dimensión normal, la ecoestructura que yo estoy evaluando está dentro del parámetro normal. Vamos a tener nuestra tabla de referencia, cuánto mide aproximadamente, qué forma tiene, los contornos también definidos, sus márgenes son bien circunscritos, la superficie, si tiene superficie, la ecoestructura, que es una cosa especial que tiene. Y ustedes ya saben Doppler también, entonces podemos hablar un poquito de Doppler. Hoy no vamos a hablar de Doppler renal en sí, porque hay una clase especial que va a desarrollar el profesor Calvo sobre Doppler arterial, Doppler vascular renal. Es una clase muy bonita, muy linda, que van a aprender con él. Pude visualizar todo el órgano. Y el riñón es uno de los órganos fáciles de ver, pero hay que ser bien, vamos a ver en la práctica luego cómo podemos hacer para mejorar que se vea todo el riñoncito. A veces cuesta un poquito, sobre todo el lado izquierdo. Está un poquito más alto y está más metido en la costilla, y el vaso no nos da tanta ventana. Exactamente. Sacamos grandes imágenes incompletas. Bueno, pero eso vamos a ir aprendiendo con el tiempo. ¿Existe algo normal? Como dice acá, falta o sobra, le falta algo, sobra algo, está más grande, hay algo anexo, ¿verdad? Y también, si es necesario, otro tipo de estudio que nos pueda ayudar en nuestro diagnóstico. Bueno, recordar que los órganos son órganos retroperitoneales, un peso promedio en el hombre 150 gramos, en la mujer 135. Las medidas tenemos acá para encontrar los libros. Yo les traje una referencia que figuran en los libros entre 9 y 10 como mínimo centímetros, ¿verdad? Y entre 12 y 13 como longitud máxima. Esto varía mucho de acuerdo a la estatura de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, y con la edad también esto va cambiando. En los niños la misma cosa. Vamos a ver ahora la diferencia que hay entre un riñón fetal, un riñón neonato, un riñón de niño y del adulto, y del paciente mayor. Antero posterior entre 5 y 7 centímetros, transversal entre 3 y 4 centímetros. O la otra forma, esto a milímetros, da igual. Pero acá hay una diferencia entre los órganos, como siempre yo suelo sostener que nuestras mitades no son iguales, ¿verdad? En todos nuestros órganos siempre hay una diferencia en cuanto al tamaño, ¿verdad? Si evaluamos los ovarios en las mujeres, vamos a ver que el ovario es un poco mayor que el otro. En los varones lo mismo, ¿verdad? Entonces acá es la misma cosa, ¿verdad? El riñón izquierdo es un poquito más largo, ¿verdad? Una diferencia que va entre 1.5 a 2 centímetros entre uno y otro riñón, ¿verdad? Y un volumen para cada uno de ellos
el riñón derecho 134 centímetros cúbicos y el izquierdo 146. Normalmente no hacemos el volumen renal, normalmente. Pero si ustedes tienen el pedido de un nefrólogo, lo primero que le va a pedir es que le envíen unas lindas fotos, porque la mayoría de los nefrólogos interpretan muy bien la ecografía. Recuerdo un profesor nuestro que el doctor Puerto lo conoce, el doctor Chichori, ¿te acuerdas de él? Un nefrólogo muy exigente. Y me decía, Mendoza, me decía, yo no leo los versos bonitos que ustedes escriben. Escriben cosas muy bonitas, pero yo no leo eso, porque no me van a convencer. Lo que yo miro es la foto que me envía el ecografista. Y cuando veo que me envían una foto de esas divididas en 4 cuadrantes, esos chiquititos que absolutamente nadie ve, y menos a mi edad, decía, directamente lo desecho. Este estudio no me sirve, le digo a mi paciente. Yo siempre te digo a vos, quiero que me envíen fotos de un solo riñón, longitudinal y transverso. Y yo voy a mirar la foto y no hace falta que me diga absolutamente ni una palabra, ni lea el texto del relatorio magnífico que ustedes hacen, porque yo miro la foto. Y ahí está lo que yo quiero saber. Y me dijo un nefrólogo, ¿verdad? Y tenía razón, tiene razón, ¿verdad? Solemos decir, vale más una buena foto que 1000 palabras que usamos en el texto. Nosotros nos esforzamos, usamos todas las medidas, que AP, que no sé qué cosa, que hacemos doble, decimos resistencia, impedancia, todo lo que queremos. Y miren la conclusión. Bueno, entonces en esos casos que ustedes están trabajando con un nefrólogo o con un clínico que hay una patología de una insuficiencia renal o un trasplantado renal, alguna patología especial, entonces sí me interesa calcular el volumen, ¿verdad? Pero de rutina no lo hacen. Y yo les voy a mostrar ahora cómo yo hago un informe, inclusive yo hago más sencillo todavía, eso, no uso todas estas medidas. Y el doctor Carlos también creo que él así también informa. Son órganos muy vascularizados, por eso ya les había comentado a ustedes que uno de los órganos que más sufre cuando hay un problema hemodinámico son los riñones, ¿verdad? Porque tienen el 25% del volumen cardíaco. Aproximadamente utiliza 1250 mililitros por minuto. Por eso que este es un órgano que sufre mucho cuando hay un evento hemodinámico adverso. Estamos todos con esquemas, después voy a ir mirando las fotos. Relaciones de riñón. Estoy mirando un poquito en el libro de anatomía. En la región superior están las suprarrenales, que normalmente no la vemos en los exámenes de rutina, pero tenemos que saber dónde estamos, para que no nos confunda y nos guíe en algún diagnóstico equivocado que tiene un tumor en el polo superior y no es otra cosa que la glándula suprarrenal que está, por ejemplo, puede estar hipertrófica, puede estar aumentada de tamaño y nos puede confundir. Entonces recordemos que en ambos riñones, en la región superior, están las glándulas suprarrenales. Por atrás de los riñones están los músculos que también podemos visualizar por la ecografía y también tienen a veces nos complica un poco cuando hay un absceso que compromete al músculo psoas-ilíaco y al cuadrado lumbar. En la región media vamos a tener los vasos renales. Cuando lo vamos a estar tapados de los vasos renales. A la derecha vamos a tener la vena cava inferior y a la izquierda vamos a tener la arteria aorta abdominal. Bueno, esto es común para los dos riñones. En el riñón derecho vamos a tener una gran ventana muy útil que es el hígado, nos va a ayudar. Pero estos dos órganos, el duodeno, tanto el duodeno como el colon, nos van a molestar, porque están allí con sus gases y todas esas cosas que a veces molestan en la evaluación correcta, ¿sí? Sobre todo el colon. Esto sería segunda porción del duodeno. En el riñón izquierdo, lamentablemente la ventana del vaso no es igual a la del hígado, aunque tengan la misma ecogenicidad y ecoestructura, pero el vaso es más chiquitito, ¿verdad? Es más pequeño, entonces no nos da mucha ventana. Y aparte el riñón izquierdo está más alto,
está más metido debajo, bajo la duodécima costilla. Entonces vamos a tener parte del estómago que está en contacto con el riñón izquierdo, la cola del páncreas que va a estar allí, el yeyuno y el colon. El izquierdo, por eso es mucho más difícil porque se dan cuenta de todos los vecinos que están ahí alrededor y que nos están creando cierta dificultad. Y cualquier proceso que nosotros tengamos dentro de estos órganos puede entonces dificultar también, plantear de hecho el diagnóstico diferencial. E inclusive una masa en el colon, una alteración del colon, nosotros le llamamos en forma comparativa el aspecto renal del colon, parece un riñón en un corte cuando hay una masa en el colon, ¿verdad? Y puede confundirnos si no tenemos experiencia. Bueno, entonces vamos a mirar un poquito esquemáticamente lo que estamos diciendo. Área suprarrenal para los dos riñones. En el riñón derecho vemos que le cubre gran parte del área hepática, el área duodenal y el área del colon. Dan cuenta que nosotros tenemos que ir buscando las imágenes desplazando estas estructuras. Y en el riñón izquierdo tenemos el área esplénica, la suprarrenal, área gástrica, pancreática, yeyunal y área cólica. Entonces, por eso este riñón izquierdo es siempre como más difícil de visualizarlo correctamente. Mirando a la parte posterior, vemos que se relacionan con los músculos, como yo les dije, el psoas mayor, acá, y el músculo cuadrado lumbar. En un corte transversal lo vamos a ver entonces así, el riñón izquierdo, donde observamos las diferentes relaciones con los músculos que están acá. Este es el psoas ilíaco y este es el cuadrado lumbar. Muchas veces cuando tenemos dificultades en la visualización por la región abdominal anterior, también en el decúbito lateral no logramos visualizar. Estamos tentados y muchas veces nos vamos a evaluar en la posición de cúbito ventral. Ponemos boca para abajo al paciente y buscamos los riñones. Siempre que no sea un paciente con textura muy grande, ¿verdad? Vamos a visualizar bastante bien, excepto que realmente tenga un complejo físico muy complejo, ¿verdad? Nos van a molestar ciertamente estos músculos que a veces son un poco voluminosos también, pero haciendo los cortes y tratando de incidir de alguna manera se puede hacer una visualización. Y lo utilizamos en caso de pacientes extremadamente obesos, lo bien que es muy distendido, que tiene demasiado gases que nos impide ver por la parte abdominal anterior. Entonces usamos la ventana posterior, que también es muy útil. ¿Okay? También muchas veces cuando hay muchas cicatrices y todas esas cosas, ¿no? Buscándole la vuelta un poquito. Este es un esquema también con relación al riñón izquierdo y su relación con los vasos y los músculos que están visualizando. Bueno, cuando se intenta evaluar los riñones, hay muchísimos métodos que podemos utilizar, ¿verdad? Pero cualquiera de los métodos que utilicemos, con excepción de la ecografía, tienen sus inconvenientes y tienen sus contraindicaciones, sobre todo en el paciente que está con insuficiencia renal, que va a tener problemas de utilizar contraste y todas estas cosas, ¿verdad? Es una marcación con tendencia y tienen sus limitantes, sus contraindicaciones, como les decía, porque son métodos más agresivos, son muy buenos, ¿verdad? Pero hoy día prácticamente se usa con indicaciones muy específicas. Cuando la ecografía no tiene un diagnóstico preciso, y se puede utilizar la tomografía, la resonancia, el urograma de expresión, que todavía se utiliza, sobre todo en aquellos casos en que el diagnóstico no es preciso. El urograma de expresión tiene una gran ventaja porque a la vez de evaluar cómo está la vía excretora, cómo está eliminando un cálculo, cómo está visualizándose la excreción de la orina, nos habla de la funcionalidad renal. Entonces, cuando
primeros estudios de elección para iniciar la valoración de las patologías del árbol urinario. Lo primero que pide el clínico es hacer una ecografía renal, inclusive a veces antes que el laboratorio. Nosotros no queremos hacer la química, no queremos absolutamente ningún elemento para guiarnos, ni una orina simple a veces no le pide, porque a veces la orina simple no puede decir que hay hematíes, ¿verdad? Que hay bus, que se tiene mucha sensibilidad diagnóstica, y no le puse el número acá porque va a depender de qué es lo que estamos buscando. En la litiasis tiene mucha sensibilidad diagnóstica, ¿verdad? En la hidronefrosis, cuando hay dilatación del sistema pielocalciano, tiene mucha sensibilidad y es capaz de detectar la mínima dilatación del sistema excretorrenal. Entonces esto va a variar de acuerdo a lo que estamos buscando. Estudios seriados para controles. Porque ustedes saben que la ecografía no tiene muchos efectos colaterales, y vamos a repetir las veces que sean necesarios. Permite inferir elementos funcionales en el riñón. Y sí, aunque no es tan ideal para decir, bueno, este riñón funciona, no funciona, o a media, una evaluación de un riñón muy atrofiado, con una alteración importante en su ecoestructura, nos hace pensar de que tenemos frente a los riñones con una insuficiencia renal crónica. Entonces eso es muy útil cuando nosotros evaluamos, y generalmente ese pedido va apuntando a los pacientes diabéticos. Ustedes saben que la diabetes es endémica en este momento en nuestro país, así como la hipertensión, ¿verdad? Hay mucha gente con diabetes, cada vez más. Y algo preocupante que salió en estos días es la cuestión de la obesidad de nuestros niños. ¿Se acuerdan cuánto por ciento subió? 50. En realidad no sé cuánto subió, pero se estima que hay 15% de obesidad en los niños. Es mucho, ¿no? De cada 100 niños, 15 son obesos. Y hay varios factores, ¿verdad? Y, por supuesto, los primeros acusados son los padres, somos los padres, ¿no? Porque es más cómodo para nosotros tomar el celular, que acá con tu jueguito y que se quede sentadito ahí, ¿verdad? Hay un sketch que me causó gracia a mí, ¿verdad? Yo ya soy mucho mayor que ustedes. A nosotros antes, cuando éramos niños, nuestros padres nos gritaban para que entremos en la calle, porque nos encantaba estar en las calles, ¿verdad? No había peligro antes, obviamente, ¿verdad? Cuando jugábamos en las calles, jugábamos partidos, jugábamos a la escondida, qué sé yo. O estábamos sencillamente en la calle, ahí en la vereda. Tranvía a veces. Sí. Pero se sacó porque no hay electricidad en este país. Exacto. Es simplemente entrar en la calle y charlar con los chicos. Ahí se ríe Miguel Pablo, ¿verdad? ¿Verdad que va a decir Miguel? Bueno, y entonces nuestros padres nos gritaban, ya está oscuro, ¿qué hacen en la calle? Espera un ratito más, 5 minutos más. Y ahora los padres tienen que pelear con los chicos para sacarle al patio de la casa, para que por lo menos levantarse frente al play o a su jueguito que está jugando, ¿verdad? Y eso aumenta el sedentarismo. Y el niño que está ahí tiene hambre y ahí va comiendo, y otra vez le damos comida chatarra, papas fritas, hamburguesas, etc. Bueno, permite entonces, como le decía, inferir estos temas. Siempre, como cualquier estudio que nosotros hacemos, la clínica va a ser fundamental. Y los datos laboratoriales que vamos a utilizar como elementos para ayudar. Generalmente nos piden, lo primero que nos piden la ecografía, lógicamente, cuando hay una hematuria, para ver dónde está el problema, si la ecografía puede ayudarnos. Sospecha del cólico renal, paciente que viene doblado en dos, tapándose las cinturales, el cuadro clásico del cólico renal, que nadie se olvida, ¿verdad? Y según la literatura dice, las mujeres prefieren parir que tener un cólico. No sé si es cierto eso con las mujeres, ¿verdad? Pero así se decía antes. Para seguimiento de la litiasis, ¿qué pasaron los cálculos? Como estos cálculos pueden ser eliminados, excluidos, ¿verdad? Se controla en el tiempo a ver qué pasaba en los cálculos. Proceso inflamatorio, por ejemplo, la pielonefritis. De alguna manera, como les decía también, tratar de ayudar al clínico si hay un probable deterioro, mirando las características de una insuficiencia renal aguda o una insuficiencia renal crónica. Control del riñón trasplantado,
Es muy importante cuando los clínicos, que manejan esto, los nefrólogos que manejan, piden generalmente cómo está ese riñón trasplantado, ¿verdad? Ahí va a entrar el Doppler y toda la evaluación completa, ¿verdad? Y por supuesto también, que va a ser tema otro día, el Doppler de la arteria renal para el diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces estas serían las indicaciones a grosso modo. ¿Cómo vamos a preparar a nuestro paciente? Un ayuno de 6 a 8 horas. Y aunque parezca paradójico a veces, le pedimos también que tome agua, porque a veces necesitamos evaluar todo el árbol urinario, terminando con la evaluación de la vejiga, o por lo menos si no queremos darle agua, que retenga la gana de orinar. Porque ustedes saben que al ingerir agua también entra aire, y a veces eso también molesta. Podemos usar antigases, la simticona, y en pacientes que son muy estreñidos, utilizar laxante. Dime. Alguna cosita con respecto a la preparación, porque Sí, puedo por acá. Yo no le doy a ningún paciente ni antigas ni laxante. No le da. A ninguno. Lo único que pido es que esté en ayunas de Sí. 6 horas. Perfecto. Dos cositas con respecto a mi experiencia, digamos. Yo nunca vi que mejore. Claro. Por otro lado, no se puede dar indiscriminadamente laxante a los pacientes porque la respuesta a los laxantes varía Totalmente. muchísimo de persona a persona. Totalmente. Lo que a uno no le hace efecto, a otro le puede deshidratar, digamos. Y por otro lado, el tema de cómo tener la vejiga, Sí. el concepto que hay que tener en cuenta, sobre todo para los varones, ¿verdad? Sobre todo para los varones en la evaluación de la próstata, no es el tema próstata, yo sé, ¿verdad? Pero en general estas ecografías vienen muy ligadas, Porque ¿verdad? le afecta a la imagen. Muy ligadas, vienen muchas veces del pie renal vesicoprostática. Así es. Y lo que hay que tener en cuenta es que el objetivo es ver al paciente en condiciones fisiológicas. Ver al paciente en el momento en que el paciente, si está en su casa, se va a ir a orinar. O sea, nadie de motu propio resiste hasta tener 800 mililitros en la vejiga para ir a orinar. Claro. Cuando pasa eso, vas a tener un residuo falsamente alto. Tal cual. Y segundo, ya escuché 2 casos, por suerte a mí no me pasó, de bloqueo agudo prostático por haber llenado mucho la vejiga. Si a un prostático uno le llena mucho la vejiga, puede hacer un bloqueo agudo y tiene que terminar en un sanatorio sondado. Sí. Entonces, mi preparación es, el paciente hace su vida normal, toma el líquido que toma habitualmente y deja de orinar 2 horas antes. Porque más o menos cada 2 horas nos vamos a orinar, más o menos. Entonces, esto puede variar. Si el paciente toma mucho tereré, tiene que dejar de orinar 1 hora antes. ¿No? Pero lo ideal es ver al paciente con una vejiga de 200 a 400 ml. Si pasa de 400, probablemente le vamos a tener que mandar al baño 2 veces para tener el residuo real. Y si baja de 200, corremos el riesgo de no tener un valor real de la vejiga. Gracias, Miguel. Sí, realmente, y completando un poco lo que dice Miguel, generalmente el paciente prostático no orina todo, ¿verdad? Entonces a veces no necesitamos cargar tanto a la vejiga, ¿verdad? Y también otra cosa, complementando lo que dice el profesor Miguel, que también una vejiga muy distendida puede dar una falsa hidronefrosis porque dilata transitoriamente, pero como nosotros vemos, eso informamos, ¿verdad? Porque se dilata, ¿verdad? Aumenta la presión y dilata. Excelente. Bueno, vamos a usar las ventanas acústicas del riñón derecho erguido y el izquierdo del vaso. Vamos a utilizar nuestras imágenes, como siempre, usando el modo B, la armónica, doble si necesario. Los traductores que antes usamos el convexo, 2.5 a 5. Y lineal cuando evaluamos en pediatría los riñones de los neonatos. Nosotros vemos muy bien porque, o si tenemos un traductor pediátrico, mejor, ¿verdad? Pero a veces se suele utilizar en los neonatos, sobre todo este traductor, para visualizar los riñones que se evalúan muy bien con estos traductores. La posición del paciente, normalmente comenzamos con el decúbito supino, luego podemos hacer un decúbito lateral si no visualizamos correctamente, que nos ayuda mucho entonces a la evaluación. Y excepcionalmente el decúbito ventral, como habíamos comentado, ¿verdad? Podríamos mejorar también haciendo inspirar al paciente, respire hondo y retenga, ¿verdad? En la posición lateral,
de realizar la sonda hacia la columna, tratando de visualizar. Levantar el brazo del paciente también ayuda cuando le pedimos que lo levante, ¿verdad? Utilizando siempre la ventana del hígado y el vaso. Vamos a tener las estructuras guías en el riñón derecho. El hígado está prácticamente hundido bajo el hígado, los músculos psoas y cuadrado lumbar, el riñón izquierdo vaso, músculo psoas y cuadrado lumbar, como ya habíamos visto, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la insolación de nuestro riñón. Vamos a ir buscando la mejor imagen que podamos obtener con nuestro traductor. Vamos viendo. Acá hacemos una comparación de cómo se ve en el esquema y cómo nosotros visualizamos con la ecografía, con el ultrasonido. ¿Podemos tener inconvenientes? Obviamente que sí, ¿verdad? Que tengamos un equipo con pobre sensibilidad. Esto casi ya no vemos ahora, ¿verdad? Pero puede tocar en el hospital. Seguramente les pasa a ustedes en los hospitales que, como son equipos que se usan mucho, la sonda, el traductor va perdiendo esa calidad de imagen, se va desgastando, los cristales se dejan, ¿verdad, Miguel? Se van desgastando y uno cada vez ve menos o ve peor. Entonces las imágenes que normalmente vemos bien, con el paso del tiempo, obviamente que se usan, como cualquier material, se desgasta y va perdiendo la calidad de la imagen, ¿verdad? Y empiezan a sospechar de que su cristal está seriamente dañado cuando tengan sombras en los cristales. La imagen le parece todo con sombras así, no son las costillas. Uno piensa que es la costilla, a veces no, es el cristal que está dañado. Entonces van a ver que hay sombras donde no tiene que haber. No hay nada peor que a nosotros, sobre todo en la parte central que nos afecta muchísimo. Que haya una pobre reparación del paciente, las costillas que nos dificultan, los gases, como ya comentamos, y la experiencia del médico. Es fundamental cómo ustedes van tomando la mano a evaluar los riñones. En el ultrasonido entonces vamos a ver tres áreas del riñón: el parénquima, la médula y el seno. En el parénquima tenemos dos áreas nuevamente: la corteza, que es hipocogénica con respecto al hígado y al vaso. Ligeramente hipocogénica, algunos dicen que les parece, pero es ligeramente hipocogénica. La médula es hipocogénica con respecto a la corteza, que es la zona más hipocogénica, como vamos a ver enseguida. Y el seno, por el contrario, es muy hipogénico en relación al parénquima. Esto vamos a ir viendo. Entonces acá ya tenemos la primera imagen del riñón derecho. Se dan cuenta como acá hay una sombra, corresponde a la costilla, y estamos tomando una sola medida. Yo creo que vos pedís solamente longitudinal también, Miguel, ¿verdad? No usás de rutina los... Solo longitudinal y el espesor parenquimatoso. El espesor del parénquima, correcto. Entonces acá vemos, en esta imagen de la ecografía estamos viendo un riñón normal, y acá ustedes pueden diferenciar lo que es el parénquima de lo que es el seno. Y en el parénquima podemos visualizar la corteza, que es esta zona un poquito más ecogénica, y la médula, que parece un triangulito, que son las pirámides que están metidas acá, ¿no? Entonces ya diferenciamos dos zonas, y la tercera zona, la zona más ecogénica del riñón, que es el seno renal. Y vamos a ir viendo por qué tenemos... Adolfo, Sí. ahí se ve bien porque Acá. el corte transverso no es reproducible. Mucha Claro. gente mide la longitud del riñón y el corte transverso. Acá, El sí. riñón es un órgano que tiene una inclinación hacia arriba y hacia atrás. Si uno hace un corte transverso, no es transverso, es oblicuo con respecto al riñón. Claro. Si le ponemos el caliper acá, decimos. Si vos pones transverso el corte, querés medir en el eje transverso el riñón, que mucha gente hace, que no está mal. El problema es que no medís un corte transverso, sino que pedís un corte oblicuo. Es como cortar un chorizo así oblicuamente y pretender que ese sea el diámetro transverso, y no lo es. Exacto. Por eso se puede hacer, pero es muy poco reproducible. Sin embargo, el eje longitudinal es perfectamente medible, Totalmente. cualquiera sea la inclinación del riñón, ¿verdad? Ok, perfecto.
Entonces ya evaluamos el riñón derecho, vamos al riñón izquierdo y la misma cosa evaluamos también y podemos diferenciar también las diferentes partes de la ecoestructura. Esto es lo que nosotros le preguntamos en el examen, ¿verdad? No tienen que dudar. Primero mostrar el riñón, ¿verdad? No, en serio, a veces cuesta. Y después le preguntamos, bueno, ¿y cuáles son las estructuras que hay que ver en el riñón, ¿verdad? Esto es básico. No pueden ustedes avanzar si no saben reconocer, ¿verdad? Bueno. Pero hay que tener cuidado cuando nosotros evaluamos los riñones. En este caso, un vaso normal, un riñón normal. Y acá, sin embargo, tenemos un vaso extremadamente grande, una esplenomegalia, tiene no sé cuánto de largo, pero 16. Un vaso, una esplenomegalia. Y eso, ese sí lo tenemos en la práctica, podemos confundirnos, los riñones están muy chiquitos, pero comparado con el vaso, ¿verdad? Entonces puede llevarnos, sobre todo cuando somos principiantes, podemos confundirnos y nos llama la atención o no entendemos lo que está pasando y realmente el vaso que está agrandado. Entonces hay que tener también cuidado con esa imagen del riñón. Y como les decía, acá les pongo las imágenes comparativas, cómo los riñones van cambiando de forma, ¿verdad? Y de la definición que tienen son muy diferentes. Es un riñón de un neonato, fíjense que prácticamente no tiene grasa, no tiene seno. Y observamos perfectamente la corteza y la médula y parte del seno. El niño ya tiene, la infancia ya tiene un poquito más de seno más visible, más diferenciable. En el adulto está la plenitud de la imagen que vemos. Y fíjense cómo en la senectud el espesor del parénquima va disminuyendo fisiológicamente por la edad, ¿verdad? Y el seno es mucho más voluminoso, digamos, que va desplazando en parte al parénquima renal, ¿verdad? Esto es normal en una persona mayor de edad, ¿no? En un paciente anciano, ¿verdad? Bueno, y acá hablando también estamos diciendo, bueno, nosotros vamos a ver la medida del riñón, vamos a ver el grosor del parénquima. Dijimos que en la corteza están los glomérulos, la médula están las pirámides, y nosotros tenemos que ser capaces de hacer la diferenciación entre la corteza y la médula, que van a estar demarcadas por estas arterias que son las arcuatas. Vamos a ver enseguida. También vamos a poder observar el complejo ecogénico central. ¿Por qué se ve ecogénico? Porque tenemos ahí el sistema colector, tejido conectivo, grasa, vasos, etc. En la pelvis, arteria, vena, espacio periférico. Por eso vemos, cuando observamos entonces el área central, el seno renal, entonces todas esas estructuras están metidas acá, por eso vemos en forma ecogénica, representada entonces por todas esas estructuras que les estoy citando. El espesor normal del parénquima es más o menos entre 1.3 a 2,5 centímetros. El espesor disminuye con la edad y el seno se ensancha, como vimos en la imagen. Cuando hacemos una relación entre los jóvenes y los adultos mayores, vemos que la relación entre el parénquima y la pelvis renal sería de 1.6 a 1. Y en esta relación varía entre los adultos mayores y prácticamente se equipara 1 a 1. Bueno, seguimos un poquito más. Nuevamente insistimos en el parénquima. Fíjense por qué estoy insistiendo, porque estas son las zonas, las estructuras normales que tenemos que diferenciar en la ecografía. La corteza corresponde a la capa externa donde están los glomérulos renales. Esta corteza tiene unas prolongaciones que son las columnas de Bertin, que avanzan entre la pirámide de la médula, que serían en el esquema acá, está en la corteza, estas son las pirámides de Bertin, que van avanzando hacia la región medular. La segunda zona que estudiamos es la médula, formada por 8 a 10 pirámides de Malpighi. Contiene los pequeños túbulos colectores de los glomérulos. ¿Se acuerdan de esa imagen que habíamos visto en la anatomía, ¿verdad? En la fisiología? De los glomérulos salen los pequeños túbulos colectores que van a ir sumándose acá para formar luego
los sistemas colectores que van a estar en el seno. Esa diferenciación está, como ven acá, hay como una diferencia que es importante visualizar y evaluar. Están también marcadas por las arterias arcuatas que estamos viendo acá. La arteria renal entra, el vaso principal se va en la segmentaria y luego va ya en la arcuata. Y nada más para resaltar la importancia de esa división que vimos que nos están como demarcando por esos vasos acá. Vemos el esquema y esos vasos son los que demarcan y siguen perfectamente la delimitación de esa zona medular. Entonces, repasando otra vez, tenemos de dentro para afuera el seno renal, acá tenemos la médula y la corteza. Y dijimos que esta prolongación de la corteza hacia el seno se denomina columna de Berkeley. En el seno renal reconocemos la pelvis, un saco, sería como un saco aplanado en el que desembocan los cálices renales. La pelvis está rodeada de un complejo congénito central, como dijimos, reiteramos, sistema colector, vaso tejido conectivo, grasa, todo eso está dentro del sistema. Como vemos acá, un seno renal bien delimitado. Corteza, médula y seno, en nuestra anatomía humana. Esta es una pieza anatómica que se ha tenido a propósito de lo que nosotros vemos por la ecografía, y esto se representa muy bien en la ecografía. Cuando hablamos de los sistemas colectores, el cáliz menor, el cáliz mayor, el seno renal, la pelvis del seno renal. Y eso es muy importante cuando nosotros encontramos obstrucción. Generalmente el urólogo nos pide visualizar cómo está el sistema colector, ¿verdad? Y esto se observa muy bien cuando hay un proceso obstructivo y le compromete la pelvis puesta y dilatada. A veces tenemos suerte de encontrar el cálculo en el uréter proximal. Podemos ver perfectamente esto por la ecografía y es de mucha ayuda. Este otro esquema que nos muestra un poquito lo que podemos visualizar. A mayor aumento, un corte anatómico y la imagen que nosotros tenemos por la ecografía. Obviamente que va a depender de qué tipo de ecógrafo tenemos. Podemos utilizar también el Doppler para visualizar el área renal. Y cuando veamos en la próxima clase, vamos a ver que el Doppler no solamente sirve para estudiar la circulación arterial y venosa de un órgano, sino en el caso del riñón, cuando tenemos duda de que observemos alguna imagen econegativa que no entendamos qué es lo que está pasando, nos va a ayudar mucho para ver si eso que estamos viendo es un vaso renal o una dilatación de la pelvis, por ejemplo, o del sistema colector, utilizando el Doppler, que es muy rápidamente entendible y aplicable, ¿verdad? Cuando tenemos un buen equipo de ecografía, podemos hacer esta visualización. Esto no vamos a entrar en detalle ahora, pero nada más que mostrarles cómo podemos evaluar las arterias que están dentro del riñón, ¿verdad? Tenemos la arteria principal, que se divide en arteria segmentaria, las interlobulares, las arcuatas, como habíamos visto hace un momentito. Y además de utilizar el color para evaluar los vasos, también no se olviden de evaluar la vejiga, como estuvimos comentando recién, ¿verdad? Sobre todo cuando tenemos presencia de cálculos. Rápidamente podemos saber si ese cálculo está obstruyendo el uréter, ¿verdad? Entonces le hacemos lo que se llama el jet ureteral, nos ayuda mucho, es una cosa muy sencilla, ponemos la ventana color, solo que hay que tener tiempo y paciencia, esperar, ahí hace que se produzca el jet, ¿verdad? Y visualizamos que se produzca este color así, ¿verdad? Un flujo de color, es que nos indica que hay una permeabilidad de ese uréter. En el caso del cálculo de un proceso obstructivo, entonces nosotros podemos rápidamente estudiar. Y esto se utiliza, Miguel, cuando se hace histerectomía, cuando el cirujano tiene la duda de que tocó o no tocó el uréter.
puede demostrar de que el uréter no fue comprometido, o a la inversa, que no haya el jet ureteral en uno de los dos uréteres, indica que ese uréter probablemente haya sido seccionado. Bueno, eso es complementando, porque cuando usted hace ecografía renal, siempre tiene que terminar en la evaluación vesical. Acá tenemos la visualización. Acá tuvimos suerte porque en simultáneo pudimos ver la función de los uréteres con este jet ureteral bilateral, que ayuda bastante. ¿Preguntas hasta acá? ¿Qué es el jet? Jet es una salida en colores. Viste que el Doppler lo que capta es movimiento. El movimiento, en el caso de un vaso, es movimiento sanguíneo, ¿verdad? Y acá no hay movimiento sanguíneo, lo que hay es movimiento de la orina, que viene por los uréteres y tiene que descargar en la vejiga. Y tiene así como una contracción, el uréter tiene una contracción, se abre la zona terminal del uréter y allí se carga la orina en la vejiga. Y eso es lo que nosotros vemos con el Doppler color. Eso le llamamos jet. ¿Ok? ¿Y los uréteres se pueden ver también porque No, los uréteres, si no están patológicos, no lo ven. Normalmente es difícil, no se ve, no se ve. Es una estructura muy pequeña. En esa imagen que yo mostré, podemos ver dónde comienza su dilatación, ¿verdad? Solamente solemos ver vive todo el uréter, a no ser que sea un uréter muy dilatado. Miguel, vos llegaste a ver uréter. Yo alguna vez llegué a ver, pero no todo el uréter. Generalmente vemos la sección proximal y la terminal. Los meatos se ven habitualmente, los meatos ureterales en corte transverso Sí. se ven. Se puede ver de acuerdo a la condición anatómica del paciente, pero como vos decís, se ven si están dilatados. Exacto. Se ven si están dilatados. Es un órgano. Esto del jet es súper útil. El jet es el chorro, la orina no drena continuamente en la orina, sino que drena intermitentemente por apertura del esfínter del meato. Y tiene cierta velocidad que permite que se coloree la imagen. Y es muy útil si se sospecha obstrucción, porque uno ve, como dice el profesor Lindolfo, el tercio superior del uréter y la porción distal retrovesical del uréter, y el resto no ve. Y uno sospecha que hay un cálculo, esto es de todos los días, uno sospecha que hay un cálculo fluyendo y está validado el método. Vos le mirás durante 5 minutos, no hace falta ni 5 minutos, vos contás en unidad de tiempo y si vos viste en 2 minutos, viste 10 eliminaciones por la derecha y 1 o 2 por la izquierda, eso es sospechoso que a la izquierda hay una obstrucción. Con más razón si no viste ninguna por la izquierda. Exacto. Y en el caso de la histerectomía también, lo que les recomiendo si pueden es inyectarle una furosemida. Ahí empieza a eliminar, como es mucho más fácil, mucho más rápido. Sobre todo en los casos de histerectomía, yo siempre le inyecto furosemida, pues están internadas las pacientes, tienen vías, le inyecta una furosemida y empieza a eliminar y te da una certeza de que el uréter no fue ligado o que el uréter fue ligado. Si el uréter fue ligado, no va a tener ninguna eliminación por ese uréter. Se ve así como está ahí. El derecho elimina hacia el medio, el izquierdo hacia el medio. Se cruzan, digamos, los dos jets en la línea media. ¿Y cómo colocas en el informe? Yo pongo, por ejemplo, la evaluación con Doppler color del jet ureteral muestra eliminaciones simétricas por ambos lados. O muestra eliminaciones asimétricas o muestra una ausencia de eliminación por tal lado. Excelente. Se dan cuenta que es una técnica muy sencilla y como solemos siempre insistir, es reproducible, totalmente reproducible, ¿verdad? Sí. Y tiene mucha importancia. Estamos haciendo una evaluación demasiado útil, ¿verdad? Y hay que tomar el tiempo y saber esto. En la clase de Doppler, creo que me toca Sí, mirar Doppler, sí. esto, yo tengo luego videos donde muestro cómo se hace. Cómo. Exacto. Perfecto. ¿Otra pregunta? Sí, ¿verdad? Otra cosa que no me quedó clara es esa relación que mencionaba ahí, 1, 1, 1. ¿Qué es lo que uno está midiendo? El parínquima con el seno. O sea, vos tenés que medir el longitudinal. No, eso no usamos así de rutina, ¿verdad?
Ahora en el informe les voy a mostrar cómo es lo que hay que mirar, ¿verdad? Y lo que hay que medir el parénquima, dijo el doctor Carlos, el profe Carlos, lo que hay que medir. Pero el espesor del parénquima. El parénquima incluye la corteza y la médula. ¿Okay? No sé si quieres aportar algo más ahí, Miguel. Las medidas son Relativas. muy relativas porque un riñón de 11 centímetros puede estar muy pequeño si el paciente está dentro de lo normal, un riñón de 11 centímetros. Pues si el paciente hace un año tenía un riñón de 13 o 14, ese riñón está pequeño. No sé si me explico. O sea, lo que se puede retener es que todo riñón de menos de 9 centímetros es patológico. O sea, por debajo de 9 centímetros se considera que un riñón está pequeño. 8,7 es pequeño. Fuera los niños, obviamente, ¿verdad? En el adulto estamos hablando. Y que todo riñón por encima de 14 en general es patológico también. Y la corteza, yo tomo corteza incluyendo cortical y medular, ¿eh? Claro. El parénquima, perdón. El parénquima. El espesor parénquimatoso incluye cortical y medular. Y por debajo de 12 es patológico. Así mismo. Eso va a ser importante, doctora, cuando vos tenés alguna patología del médico, ¿verdad? Generalmente nos piden, los clínicos suelen pedir, los Sí. nefrólogos también suelen pedir. Sí. Bueno. Y por eso en el informe yo siempre pongo, no pongo riñón, yo pongo riñón de tamaño dentro de límites normales. Puede estar aumentado o disminuido dependiendo de lo que pasaba antes, pero está dentro del límite normal. Por ejemplo, 11 centímetros está dentro del límite normal, pero yo no sé si está más grande o más chico que antes o Claro. sí, en el seguimiento, por ejemplo. Bueno. Ahora vamos a hablar unas 2 palabras de la variante anatómica renal que podemos encontrar en nuestra práctica. El niño supernumerario, el niño renal cruzado, fusionado o no fusionado, y no tenemos que confundir con algunas patologías. La ectopia puede ser, ¿se acuerdan cuando hablamos de la biología que los riñones tenían que migrar de la pelvis, tenían que ir, ¿verdad?, para la fosa lumbar? Entonces, en su migración no lo completa o se va más allá. Se habla de la ectopía ilíaca, a nivel se queda en el ilíaco, en la pelvis, que es bastante frecuente, y es un problema que tengo. La torácica, yo nunca he visto, Miguel, ¿lo viste alguna vez? Nunca. Nunca. Rafaela parece que es una. Rafaela Tiarilla creo que tiene un caso de ectopía renal torácica. Y a él le encanta ese tema. Luego están las fusiones. El riñón en herradura, el 90% se fusiona generalmente en el polo inferior, pasando por delante de la aorta abdominal. Esto es clave para el diagnóstico. El 10% apenas se fusiona en el polo superior. Y ojo que muchas veces cuando no tenemos experiencia podemos confundirlo con una masa retroperitoneal, que a veces es también un error que puede suceder. Es una foto un poquito vieja, pero un paciente que habíamos visto tenía infecciones urinarias de repetición y dolor y qué sé yo, ¿verdad? Ecografía abdominal, la vejiga, era una mujer, ¿verdad? Entonces visualizamos el útero y al lado del útero encontramos esta imagen que nos llamó la atención. Por supuesto le completamos con una ecografía del abdomen superior y no le encontramos al riñón derecho, si mal no recuerdo, en su ubicación habitual. El riñón izquierdo estaba en la fosa lumbar y el riñón derecho estaba de manera ectópica en la pelvis de esta paciente, ¿verdad? Generalmente son de menor tamaño, como ven acá, no tenemos la medida, pero a veces tiene problemas de acodamiento de los uretres, como ven que está totalmente metida en la pelvis, y algunos de otros inconvenientes que pudieran tener. El riñón en herradura, como vimos en la característica general que pasan delante de la aorta, es una fusión de los riñones y quedan acá en los llamativos que siempre están en esta región, y podemos visualizarlo de esta manera, en un corte longitudinal y en un corte transversal, donde podemos sospechar de esta fusión de los riñones llamados anomalía de la vía excretora. El riñón doble, los riñones dobles se generan por fusión de los
renales. Y lo que es más habitual es la duplicación del sistema pielo-pericial o dos uréteres. Generalmente un tamaño ligeramente más aumentado, presenta un puente parenquimatoso que atraviesa completamente el seno renal. Hay un cuadro que le parece a este, pero que vamos a ver enseguida que no es igual. Es un riñón doble que está acá ven ustedes en doble, acá está uno de los riñones y acá está el otro adosado. Hay que diferenciar bien, que no sea una masa renal y que podamos distinguir perfectamente que es una situación de riñón doble. El sistema, la patología que llamamos doble sistema excretor, les va a llamar la atención en el corte longitudinal. Van a ver como una separación del seno renal. Y acá un puente de parénquima que atraviesa de corteza a corteza. Entonces eso le va a llamar la atención en el corte longitudinal, que van a poder ir viendo, como en este caso, un riñón. Acá ven, tiene 10 centímetros y llama la atención que el seno está separado y entre ambos hay un puente de parénquima que incluye la corteza y la médula que va atravesando de un extremo a otro extremo del riñón. Esto se interpreta como un doble sistema excretor. Esta es una paciente de 62 años de edad. Hacia infecciones del tracto urinario muy frecuentes. Esto acá puede ser que simplemente se divida el sistema colector y sea solamente en la parte proximal, que haya un solo uréter después, ¿verdad? O que tenga dos uréteres separados. Esto suele ver vos, Miguel. La frecuencia de que haya dos uréteres. Súper frecuente, súper frecuente. En el adulto no tiene importancia, es una variante anatómica. En el niño tiene mucha importancia porque se correlaciona con una mayor incidencia de infección urinaria. Resulta que al haber dos uréteres, nosotros no podemos saber si hay un uréter o dos uréteres. Solo sabemos que está complicado el sistema arriba. En el niño, sobre todo en la niña, si tiene doble uréter, necesariamente un uréter va a desembocar en un lugar que no corresponde. Cuando hay una duplicación en los niños que tienen infección urinaria, ¿okay? El niño o la niña que tiene infección urinaria, es muy importante ver la duplicación, porque si tiene duplicación es muy probable que tenga reflujo. Voy a tratar de explicar. Hay dos sistemas. Si hay dos uréteres, el uréter del polo superior va a desembocar más abajo de lo que tiene que ser. Y el uréter del polo inferior va a desembocar un poco más arriba de lo que tiene que ser. ¿Okay? Los dos van a desembocar un poco diferente a donde tienen que desembocar. En la unión urétero-vesical no hay válvula. Lo que impide el reflujo es un ángulo exacto que tiene el uréter en la penetración de la capa muscular del trígono vesical. El uréter incide con un ángulo estricto que impide que haya reflujo, que hace que cuando la vejiga se hinche, se colapse el meato, entonces deja de refluir, no refluye. Si ese ángulo es un poco diferente y basta 1 o 2 milímetros de diferencia en la altura de desembocadura, el niño o la niña van a tener reflujo. Y si tienen reflujo, eventualmente hay que operarlos. Por otro lado, la desembocadura del polo superior se asocia muchísimo a uréterocele. Entonces, el del polo superior a uréterocele y eventual dilatación es muy común en los niños. Cuando tienen duplicación, que haya una dilatación del polo superior, a veces con atrofia importante, y en el polo inferior hay reflujo, que se ve por uretrocistografía. Entonces, si ustedes ven duplicación, hay que ir a ver la vejiga a ver si no tiene un uréterocele. Si tiene un uréterocele, seguro hay dos uréteres, porque ese uréterocele es del polo superior. O sea, en el adulto es una variante, no tiene importancia si informan, si no informan. En el niño con infección es uno de los detalles a ver en el riñón. ¿Está o no duplicado el riñón? Porque esa variante anatómica
tiene un impacto en el seguimiento del niño. Va a obligar prácticamente a hacer una uretrocistografía. Excelente, gracias. Bueno, entonces, esto va a corresponder entonces a un doble sistema excretor. De ahí la importancia entonces de que nosotros podamos, sobre todo si les toca ser niños, ser muy buenos observadores para diagnosticar esto. Tenemos otra variante del desarrollo, la hipertrofia de columna de Werthin, lobulación fetal y riñón endromedario o proba del dromedario, que es un abombamiento del parénquima renal izquierdo por debajo del borde esplénico. La hipertrofia de la columna de Werthin es una variante de la anatomía normal, aproximadamente se calcula un 15% de lo que puede aparecer, es mucho más frecuente en el lado izquierdo. El aspecto de lo que observamos es un aspecto pseudotumoral, se manifiesta como una masa que tiende a proyectarse hacia el seno renal. Y es importante que nosotros podamos reconocerlo como una variante normal, distinguiéndolo de procesos ocupantes significativos como el carcinoma renal. Sobre todo cuando uno empieza a hacer ecografía, les va a llamar la atención y pueden también confundirse. Tiene la ecogenicidad igual a la corteza renal, es una continuidad con el parénquima, no debe medir más de 3 centímetros, generalmente es único, de localización en la zona media del riñón, como una indentación lateral del seno, está limitado por el efecto parenquimatoso de la unión. Generalmente se localiza en la unión de los tercios medio e superior, y también suele contener pirámides renales. Vamos a mirar un momento la imagen. Acá tenemos la imagen característica, es como una prolongación. Ven acá. ¿Cuál va a ser nuestro diagnóstico diferencial entonces? Vieron que se prolonga también el parénquima hacia el duplicación de la vía excretora. Exactamente. Esto no atraviesa todo el parénquima, como vemos en esta imagen, como vemos acá, y acá también se observa perfectamente. Pero le va a llamar la atención y podemos pensar de que se trata de una masa, y hay que descartar, por supuesto, no sea una masa renal ocupante. Como ven ustedes acá, es una prolongación de la columna de Werthin, que lo habitual es que lleguen hasta el seno, ¿verdad? Esto atraviesa parte del seno y llega hasta la mitad aproximadamente. Entonces se llama hipertrofia de la columna de Werthin. Otro cuadro que podríamos ver es lo que se llama la lobulación fetal. Si ustedes se acuerdan de esa imagen que les mostré, que era de un neonato, los riñones tienen un aspecto de lobulado, ¿verdad? Y eso lo observamos también en la vida fetal. Cuando evaluamos los riñones del feto, tienen esa forma lobulada, ¿verdad? Eso con el tiempo va desapareciendo, y lo observaríamos de esta manera. Este es un riñón normal con estas pequeñas lobulaciones. Esta es una ecografía de un niño con una importante nefrosis, porque es un neonato justamente. Les pongo acá que es normal que tenga este aspecto lobulado de un neonato. En el adulto no, ¿verdad? Acá tenemos otra imagen, es un vestigio del desarrollo lobar. Generalmente esto se pierde entre los 4 y 5 años, y podríamos observar un 5% de los adultos que persistan estas imágenes normales, ¿verdad? Variantes de anatomía. Es un parénquima con grosor de mayor a 14 milímetros, con cálices en el centro de las indentaciones. El diagnóstico diferencial sería en las cicatrices renales por una nefropatía por el flujo o secuelas por infecciones crónicas, que pueden dar este tipo también de imágenes que son lo que llamamos aspectos secuelares, una pielonefritis crónica que dan unas cicatrices, unas indentaciones de tipo cicatrizal, pero generalmente son más irregulares, no tan así estructuradas como esta de la lobulación fetal. Profesor, y para informar, ¿se observa lobulación fetal? Sí, el riñón de aspecto lobulado. Y eso es lo que te va a llamar la atención. Bueno, esta es la última variante que encontré, la proba del dromedario. Es una variante
normal hay que delimitar bien y observar, como vemos acá, es como una curva. Generalmente es una impronta que se produce en el riñón izquierdo por el vaso, por la presencia del vaso. Y es como ven ustedes, a alguien se le ocurrió compararle con la joroba de un dromedario, de un camello, ¿verdad? Es una variante anatómica normal. Lo que hay que ver bien es que no sea una masa sólida y que nos pueda de alguna manera complicar, sobre todo cuando empezamos a hacer las ecografías. Bueno, yo les voy a pasar el modelo del informe que yo utilizo. Esto obviamente que se adapta a lo que encontramos en el estudio, ¿verdad? Pero estamos hablando de una ecografía normal. El riñón derecho mide tanto, yo también mido solamente longitudinal, excepto que me pidan volumen, que si yo ahí hago las 3 medidas. La posición habitual, vemos la forma que tiene, acá puedo informar de forma o de aspecto lobulado o con joroba de dromedario, si tiene alguna de estas variantes, el tamaño con estructura conservada. ¿Verdad? El tamaño es importante referir. El parénquima de espesor normal, como dice Miguel, medimos el parénquima. ¿Cuánto mide? Y también yo suelo acotar que observo esa diferenciación entre corteza y médula que vimos en la clase. Importante eso. Quiere decir que ese riñón está normal. La corteza podemos medir, a veces a uno no le da mucho valor, pero se puede medir, o a veces no es necesario, pero si ustedes quieren pueden medir. Los sistemas biolocalizables no están dilatados, no se detecta cálculo mayor de 5 milímetros, no hay imágenes nodulares, el espacio perirenal no está ocupado, existe buena evaluación respiratoria. El riñón izquierdo, lo mismo, copiamos esto y por supuesto la medida de doble. Los uréteres normalmente no son visualizados, excepto como estamos acá, cuando existe una obstrucción, alguna dilatación, entonces podemos, y ahí tenemos que referir qué zona del uréter es visible y qué es lo que estamos observando. Entonces, el uréter visualizado, dilatado, y medimos cuánto mide la dilatación en su porción proximal. Y si tenemos un cálculo ahí, detectándose un cálculo de tanto. O poner, generalmente lo que nosotros solemos poner, como decía el profesor Carlos, es, se observa dilatación del uréter distal en la unión urétero-vesical, donde generalmente están los cálculos, ahí están trancaditos los cálculos, a causa del cólico exterior, ahí está cuando está queriendo pasar a la vejiga, ¿verdad? Lo sé eso por experiencia, porque yo tenía 5 cálculos, Miguel, 2 tenían los riñones, uno ahí en el uréter terminal y uno, creo que 2 en la vejiga, en Masturia Franga tenía. Estaba por ser ya litotrice, me iba a hacer Oviedo, Alcides, no era Alcides, ¿verdad? Tenía que hacerme la litotrice y una noche empecé parecía esa caída de granizo, así, me fui al inodoro y empezaba a darme trayeta, cualquier cantidad de cálculo. 15 días tuve un cólico persistente, ¿verdad? Y ahí me pasó todo, increíble, cómo se alivia el paciente cuando elimina el cálculo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver ese uréter dilatado y eso es muy importante. Buscar, no hay que apurarse, hay que buscar, tratar de ver el cálculo. Cuando hablemos de cálculo vamos a insistir en eso, ¿verdad? Lo normal es que nosotros no visualicemos los uréteres, es una estructura muy pequeña. La vejiga informamos también extendida, pared fina y no hay cálculo de modo así llamativo, ¿verdad? Esta sería una ecografía normal para que ustedes orienten, puedan modificar, ajustar de acuerdo a lo que ustedes tienen su experiencia. Bueno, no sé si hay alguna pregunta.